Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 588. El pase estratégico. Rugido. Una bestia herida sintió la presión que emanaba del dragón infernal. La criatura salvaje se sintió imperativa de rugir como si defendiera su territorio. El dragón infernal escuchó ese rugido de protesta. Enojado, el dragón infernal volvió la cabeza hacia esa bestia salvaje y la miró desde lo alto. Entonces, el dragón lanzó un rugido que resonó en toda la cueva. Rugido. Las paredes temblaban y el suelo se iba a partir. El viento agitado hizo retroceder el pelaje de la bestia. Siendo el objetivo principal de ese rugido, entró en pánico y retrocedió mientras temblaba. El dragón infernal había fortalecido el rugido con la herencia del viejo rey dragón y las habilidades de los dragones de sangre púrpura. El Kraken Rock Dragón estaba mucho más nervioso mientras estaba parado detrás del Inferno Dragón, aunque sabía que no eran enemigos. El miedo provenía de sus instintos primarios. Mátalos. Esa fue la orden que recibió el dragón infernal y el discreto pequeño esqueleto que estaba justo al lado. Un resplandor carmesí se elevó en las cuencas de los ojos del esqueleto. Tomó medidas antes de que nadie supiera lo que estaba pasando. Estallido. Una bestia salvaje fue decapitada y el corte en su cuello estaba limpio. Otra bestia salvaje cayó al suelo. La sangre brotaba a borbotones. Esa escena sangrienta asustó a Yumanli y las bestias. Instantáneo. Pero esas bestias salvajes aquí eran reyes de las bestias. La bestia herida que trató de enfrentarse al dragón infernal quedó estupefacta. Pero la atención de la bestia herida estaba más en el pequeño esqueleto. La bestia movió sus varios ojos para enfocarse completamente. Comparado con el dragón infernal, el esqueleto se parecía más a la muerte misma. Un demonio de huesos blancos. Esos son. Yunwanli miró a Supin, asombrado. Esa era la persona que había podido irrumpir en la torre y salir con vida. Esas eran sus mascotas de batalla. Yunwanli estaba seguro de que no podría haber sobrevivido si el pequeño esqueleto lo hubiera golpeado. Ni siquiera vio lo que sucedió cuando murió ese rey bestia. Wash. Anuncios de Put Future. Supin no perdió el tiempo mientras todos estaban en estado de shock. Su objetivo era otra bestia presente. La bestia objetivo sintió la intención de matar y la sensación de peligro hizo que volviera a sus sentidos. Se coló bajo tierra, tratando de escapar. Sin embargo, Supin fue más rápido. Detuvo a la bestia antes de que se escapara. Empujó la columna vertebral de la bestia con su espada, dejando un corte profundo y ancho en la espalda de la bestia. La sangre se derramó. Ese rey bestia lloró de dolor. Dado que Supin había dominado la teletransportación, los reyes de las bestias de Ocean State no tenían ninguna posibilidad. Así de poderoso era el estado del vacío en comparación con el estado del océano. Esos reyes de las bestias salvajes estaban en el Ocean State. Sus poderes astrales eran abundantes y tenían el poder de matar seres en la cima del rango titulado solo con poderes astrales. Sin embargo, el estado del vacío era un reino en el que la criatura podía dominar habilidades para manipular el espacio. Como tal, los reyes de las bestias en Ocean State eran como bebés vulnerables, sin tener la oportunidad de ganar. Wash. Wash. Los reyes bestias restantes sabían que las cosas no iban a terminar bien para ellos. Rápidamente intentaron escapar. Nosotros. El pequeño esqueleto los perseguía. Mientras tanto, el dragón infernal estaba apuntando al rey de las bestias herido. En el momento en que este último se dio la vuelta para correr, el dragón infernal dio un paso adelante y agarró al otro con sus patas. El dragón infernal clavó sus uñas en la espalda del rey bestia y ejerció una gran fuerza. Rugido. Ese rey de las bestias fue retirado. El dragón infernal exhaló llamas púrpuras que viajaron por todo el rey bestia comenzando desde su cola. El calor quemó las escamas del rey de las bestias y algunas de ellas se secaron hasta el punto de que se enroscaban. Con una explosión, el dragón infernal pisoteó las patas traseras del rey de las bestias, luego empujó hacia abajo y la fuerza fue tan fuerte que las paredes temblaron. La sangre brotaba de la cabeza del rey bestia. El dragón infernal inmovilizó el cuello del rey bestia en el suelo, incapacitando a la criatura. Supin le había dicho al dragón infernal que mantuviera vivo al rey de las bestias. Mientras que el dragón infernal tenía al rey bestia bajo control, otros reyes bestias lloraban miserablemente. Supin y el pequeño esqueleto mataron a todos los fugitivos del rey bestia. Todos ellos yacían actualmente en un charco de sangre, sin excepción. La batalla terminó.
Apenas habían pasado 2 minutos. Yun Wanli tragó saliva mientras miraba a los reyes de las bestias muertas y el charco de sangre. No hizo nada y la batalla ya había terminado. Se había fusionado con su mascota de batalla, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar. Esto es lo que Suping puede hacer. Yun Wanli recordó cuando Suping estaba de pie sobre el bosque del cementerio y miró a esos reyes de las bestias muertas. De repente se sintió afortunado ya que había decidido no pelear contra Suping por el problema de Nan Fengtian. De lo contrario, sería él quien muriera. La torre ni siquiera tendría los medios para vengarlo. No puedo creer que tengamos una persona así en el planeta azul. ¿Es incluso originario del planeta azul? Yun Wanli se preguntó a sí mismo. Anuncios de Put Future. Suping no estaba de humor para reflexionar sobre lo que podría estar pensando Yun Wanli. Habiéndose ocupado de los reyes de las bestias que huían, Suping voló para acercarse al rey de las bestias que estaba siendo sometido por el dragón infernal. El rey de las bestias estaba clavado en el suelo. Suping se paró sobre la cabeza del rey bestia. Él era minúsculo en comparación. De hecho, él era simplemente un poco más grande que uno de los colmillos del rey de las bestias. Escuchar. ¿Has conocido a una chica humana, una chica joven? Suping le preguntó al rey de las bestias que lo miró de manera extraña. Malditos sean, humanos. Pronto seremos libres de las cuevas y los mataremos a todos tarde o temprano. El rey de las bestias se sintió humillado por tener a Suping en la cabeza. Rugió para expresar su ira. El dragón infernal apretó su agarre. Las escamas en el cuello del rey bestia se rompieron y los huesos también hacían ruidos de crujidos. Suping mantuvo la cara seria mientras miraba al rey de las bestias que sufría. Sacó su teléfono y encontró una foto de su Lin Yue. Se agachó y colocó la imagen justo enfrente de los grandes ojos de medio metro del rey bestia. ¿Has visto a esta chica? Las pupilas del rey de las bestias se contrajeron como si tratara de enfocarse en la niña sonriente de la imagen. Pronto, el rey de las bestias exprimió algunas palabras. Insignificantes humanos. Todos ustedes se parecen a mí y no valen nada. Me comeré a cada uno de ustedes que vea. Estallido. Antes de que el rey del golpe pudiera terminar, Suping aplastó directamente su cabeza. Suping se puso de pie. Se sacudió la sangre de la mano, guardó su teléfono y miró al dragón infernal. El dragón infernal entendió lo que Suping quería. El dragón infernal soltó el cuello del rey bestia, luego cortó al rey bestia con un dedo. Los órganos internos y la sangre cayeron al suelo. El dragón luego se adelantó y abrió todos los órganos internos. La escena era demasiado cruel para los ojos. Yun Wanli se puso pálido pero Suping no se vio afectado. De repente, Yun Wanli comenzó a comprender por qué el joven había podido ahuyentar la energía maligna en el bosque cementerio. Ciertamente se había acostumbrado a esa escena infernal. ¿Es este joven incluso del mundo humano? El dragón infernal terminó la búsqueda momentos después. Había algo de ácido en el estómago del rey de las bestias pero nada más siendo digerido. Suping vio eso. Voló hacia el hombro del dragón infernal y se fue. El dragón infernal generó una bola de llamas moradas para quemar la sangre de sus patas y siguió adelante. El pequeño esqueleto también estaba sentado correctamente en el hombro del dragón infernal. Yun Wanli necesitó unos segundos antes de que pudiera volver a sus sentidos. Llamó al Kraken Rock Dragon y al Ghostelle para que persiguieran a Suping. El Kraken Rock Dragon y el Ghostelle se miraron. Ambos pudieron ver su asombro compartido cuando se miraron a los ojos. Fate Challengersu, espérame. Yun Wanli pronto se puso al día. Detuvo la fusión con su bestia, por lo que Wingedwin Listener resurgió detrás de él. Kraken Rock Dragon y Ghostelle siguieron a Yun Wanli con cautela. De vez en cuando, lanzaban una mirada temerosa al joven sentado en el hombro del dragón infernal. Kraken Rock Dragon tenía miedo del Inferno Dragón, y aún más miedo del maestro del Inferno Dragón, Suping. Kraken Rock Dragon decidió no volver a hablar tan casualmente como antes. Señor, ¿es este el paso estratégico que mencionó? Un momento después, Suping vio una cueva horizontal justo enfrente de ellos, formando un paso en forma de T. Luego vio algunos restos y espadas que estaban medio enterradas en el suelo. Capítulo 589 Castigo de los pecados. Este es el lugar correcto pero... Yun Wanli miró a su alrededor. Las paredes eran sencillas y no había nada más. No podía entender. Si la memoria no le falla, debería haber legendarios guerreros mascota de batalla protegiendo ese paso estratégico. La entrada a las cuevas profundas en la Academia Valiant estaba ubicada en el medio de la ciudad base más importante del distrito subcontinente. Ese pase estratégico ahí mismo fue crítico.
Una vez que las bestias salieran, las consecuencias serían demasiado horribles para comprenderlas. ¿Cómo es que no había guerreros mascota de batalla legendarios presentes? Su Ping cerró los ojos durante unos segundos antes de anunciar: no siento otras criaturas vivas cerca. Eso no es posible. No es una broma. No creo que la torre pueda ignorar este lugar. Yun Wanli tuvo que estar en desacuerdo. Su Ping lo miró. ¿No sabes cómo es la torre? Su Ping tuvo poca consideración por la torre desde que los visitó y vio cómo los legendarios guerreros de mascotas de batalla residentes eran expertos en entretenerse. La torre tenía un legendario guerrero mascota de batalla que custodiaba las puertas cuando nadie se atrevía a crear ningún problema al visitarla. Sin embargo, no había guerreros mascota de duelo legendarios en las peligrosas cuevas profundas. Cuanto más pensaba en la torre, más disgustado estaba. Yun Wanli había sentido el ridículo en la respuesta de Su Ping. Mientras miraba a su alrededor, Yun Wanli murmuró: no, de ninguna manera. Sé que la torre está corrompida, pero no creo que ignoren este lugar. El mundo entero estaría condenado si las bestias salen. Los humanos verían el fin del mundo. Debe haber otras razones. Yun Wanli pensó en las bestias que los atacaron. Todo en ese lugar estaba fuera de lo común. Todas las criaturas tenían el rango de rey de las bestias y, sin embargo, acechaban en los pasillos. Si no había guerreros mascota de batalla legendarios para proteger el fuerte, ¿por qué los reyes de las bestias no intentaron salir a la superficie? Es decir, 1. Si esos reyes bestia alguna vez anduvieran sueltos, la Valiant Academy pronto desaparecería. Toda la ciudad base de Longyan sería rápidamente aniquilada. Después de todo, los reyes de las bestias destruirían fácilmente toda la ciudad base de Longyan si salieran corriendo de la cueva sin previo aviso. Su Ping frunció el ceño mientras reflexionaba sobre su situación. Voy a entrar a buscar a mi hermana. Señor, puede regresar si lo encuentra demasiado peligroso. No creo que pueda cubrirte si nos metemos en serios problemas. Yun Wanli volvió a sus sentidos. Era extraño que un guerrero mascota de duelo titulado dijera palabras de advertencia a un legendario guerrero mascota de duelo, pero la fuerza de Su Ping hizo que todo tuviera sentido. De hecho, tendría que confiar en la ayuda de Su Ping en una situación peligrosa. Iré contigo ya que ya estoy aquí, Fate Chayen Jetsu. Soy un anciano mientras que no tienes nada que temer. ¿Por qué habría? Yun Wanli sonrió. Su Ping comentó: veo que la torre tiene algunos miembros con integridad. Yun Wanli se rió con una risa hueca. Entendió que a Su Ping no le gustaba la torre en lo más mínimo. Su Ping luego le dijo al dragón infernal que los guiara hacia adelante. Su Ping sintió algo diferente tan pronto como entraron al túnel. No podía describirlo con palabras, pero las cosas habían cambiado. Era como si estuviera dentro de la guarida de alguna criatura peligrosa. Anuncios de Put Future. Su Ping estaba preocupado. Incluso la torre tenía miedo de las cuevas profundas. Continuó siendo un problema sin resolver desde el comienzo de la era de las mascotas astrales. No sería extraño para Su Ping encontrar criaturas con cultivo de rango estelar. Yun Wanli también estaba preocupado. Le dijo al Kraken Rock Dragon que agregara más capas de cristales sobre él y Su Ping. El infierno parecía infeliz cuando los cristales alcanzaron su cuerpo. Su Ping calmó al dragón infernal para dejar que el dragón de rocas agrietadas hiciera su trabajo. Cuidado. Siento que algo es extraño, alertó Su Ping a Yun Wanli. Habiendo viajado en tantos sitios de cultivo, se había encontrado con decenas de miles de reyes bestias. Estaba familiarizado con muchas habilidades raras. Algo estaba mal. Estaba demasiado tranquilo. Ni siquiera había rastros de viento. No sintió nada, ni siquiera la hormiga más pequeña. El oyente del viento alado también le recordó a Yun Wanli. Viejo Wan, ten cuidado. Eso fue suficiente para alertar a Yun Wanli. Se fusionó con Kraken Rock Dragon sin dudarlo. Pronto, se convirtió en un dragón humano de varios metros de altura con una cola gruesa, garras como manos y escamas como piel. El suelo tembló tan pronto como Yun Wanli terminó de fusionarse. Varias cadenas de hierro oscuras surgieron del suelo. Esas cadenas de hierro eran gruesas. Instantáneamente enredaron el ojo fantasma. El ojo fantasma gritó y se convirtió en niebla en un intento de liberarse. Sin embargo, el ojo fantasma todavía estaba atrapado incluso en forma de niebla. Peligro. El Winged Wing Listener dejó escapar un grito agudo y se fue volando, dividiéndose en 9. Sin embargo, al segundo siguiente, las cadenas de hierro negro aplastaron a las 9 figuras y una de ellas quedó atada. Las cadenas de hierro eran tan rápidas que desaparecían tan pronto como aparecían y volvían a emerger junto a su objetivo.
Las cadenas de hierro pueden teletransportarse. Yun Wanli estaba horrorizado. Juntó las manos y levantó unos escudos de cristal oscuro a su alrededor, tratando de bloquear las cadenas de hierro. Sin embargo, las cadenas de hierro desaparecieron fuera de los escudos de cristal y emergieron justo dentro, atando a Yun Wanli. En cuestión de segundos, Yun Wanli y sus dos mascotas de batalla se enredaron. Al mismo tiempo, más cadenas llegaban al dragón infernal y Su Ping. Las cadenas de hierro habían atrapado al dragón infernal antes de que pudiera hacer algo. Sin embargo, el dragón infernal desató llamas violentas, y las llamas púrpuras quemaron todas las cadenas que lo sujetaban. Algunas de las cadenas se estaban derritiendo. Su Ping se detuvo cuando las cadenas de hierro lo alcanzaron. Junto a él, el pequeño esqueleto empuñó su hoja de hueso y cortó esas cadenas de hierro. El suelo tembló cuando el dragón infernal se liberó. Pronto, una bestia magnífica y fea se coló del suelo. Las cadenas de hierro eran en realidad parte de su cuerpo. El trofeo de la bestia estaba formado por varias piezas de carne en las que crecían púas. El fantasma encadenado. Su Ping reconoció a la bestia de inmediato. El fantasma encadenado era un tipo raro de rey bestia de la familia de los demonios. Se alimentaba de criaturas no muertas avanzadas y era un enemigo mortal de estas últimas. Las cadenas de bloqueo pueden contener muchos otros tipos de mascotas. Sin embargo, esas cadenas no eran tan efectivas cuando el objetivo era algo así como el dragón infernal. El fantasma encadenado tenía una línea de sangre del estado del destino y se decía que había una pequeña posibilidad de que un fantasma encadenado pudiera evolucionar para convertirse en un señor fantasma del rango estelar, e incluso en un emperador de Plutón que solo existía en las leyendas. Este debería estar en el estado vacío o por ahí. Su Ping se había encontrado con bestias similares en el reino caótico de los no muertos. Al verificar el tamaño y la energía, pudo decir que el fantasma encadenado no era uno en el estado principal. Los reyes bestias como ese necesitaban más que tiempo para crecer a su estado ideal. El rey de las bestias requeriría el entorno adecuado y recursos valiosos. Nunca sería capaz de realizar todo el potencial de su linaje sin esas cosas. Anuncios de Put Future. Esta es la entrada y ya estamos viendo reyes de bestias tan raros. Su Ping estaba aún más preocupado por las cuevas profundas. Al mismo tiempo, quería capturar a ese fantasma encadenado. Era una bestia que valía la pena domar. El fantasma encadenado era raro, incluso entre los reyes de las bestias. Anillo que atrapa bestias. Wash. Su Ping sacó 2 anillos negros. En lugar de tirar los anillos él mismo, le dio una orden al pequeño esqueleto. La posibilidad de éxito sería mayor cuando los reyes bestias estuvieran gravemente heridos. El pequeño esqueleto sabía lo que tenía que hacer. Salió disparado con precisión y fuerza. Una masa de oscuridad se levantó de su hoja de hueso, dándole una cobertura completa. Uno podría confundir al pequeño esqueleto con un demonio que sale del infierno. Estallido. La oscuridad envolvió la hoja de hueso y el deslumbrante rayo de luz de la espada alcanzó la cabeza del fantasma encadenado. El fantasma encadenado bramó. El espacio caía sobre su cabeza. El fantasma encadenado iba a aplastar al pequeño esqueleto. Sin embargo, el remolino se congeló en el siguiente segundo. Incluso el fantasma encadenado estaba congelado en el lugar como si el tiempo se hubiera detenido. Por otro lado, el pequeño esqueleto se movía como de costumbre. El corte aterrizó en el fantasma encadenado. Castigo de los pecados. Esa era una de las habilidades del rey bestia del pequeño esqueleto. El rayo de luz de la espada no decapitó al fantasma encadenado. Más bien, el fantasma encadenado fue empujado al suelo como si una montaña estuviera sobre su cabeza. El esqueleto era como un juez, condenando al fantasma encadenado por sus pecados. La criatura fantasmal dejó de moverse. El pequeño esqueleto había aislado la conciencia del fantasma encadenado. El fantasma encadenado y el pequeño esqueleto eran las 2 únicas criaturas que existían dentro de ese mundo virtual de conciencia. Se pararon, uno frente al otro. El pequeño esqueleto creció abruptamente y pronto se convirtió en un rey esqueleto que era el señor del mundo. Se sentó en el suelo. La tierra y el monte eran su trono. Era el señor del mundo. El fantasma encadenado estaba asustado. Gritó en protesta, pero el grito en sí mismo sonó más como un gemido temeroso. La enorme mano esquelética del pequeño esqueleto agarró al fantasma encadenado, cubriendo toda su vista. El fantasma encadenado estaba paralizado de terror. En realidad, el pequeño esqueleto había guardado su hoja de hueso. Las llamas en las cuencas de sus ojos desaparecieron, luego echaron una mirada al fantasma encadenado paralizado y regresaron a Su Ping.
Incluso Suping se sorprendió al ver que el pequeño esqueleto había podido contener al fantasma encadenado en un solo movimiento. Todavía tenía que comprobar la fuerza de combate del pequeño esqueleto en realidad. Suping simplemente había visto el número proporcionado después de que el pequeño esqueleto absorbiera la línea de sangre del rey esqueleto. Pero eso era solo un número. Finalmente supo lo que significaba el número. Ir. Suping tiró el anillo para atrapar bestias. El anillo para atrapar bestias aterrizó en el fantasma encadenado. Apareció un agujero en el espacio, absorbiendo al fantasma encadenado. El agujero desapareció después de que el fantasma encadenado se desvaneciera. El anillo volvió a la normalidad, pero había algo diferente en él. Suping recuperó el anillo. Capítulo 590. El campo de hielo. Yun Wanli, el oyente del viento alado y el ojo fantasma recuperaron la libertad una vez que el fantasma encadenado fue apartado. ¿Qué fue eso? Yun Wanli miró a Suping aturdido. Yun Wanli sintió la presión espacial cuando estaba atrapado. Pensó que estaba a punto de llegar al final de su vida. Sin embargo, Suping derrotó a esa bestia con un solo movimiento. Las mareas cambiaron, así como así. El agujero que apareció en el espacio hizo que el corazón de Yun Wanli palpitara de miedo. Sintió que el interior de ese agujero era el espacio más aterrador del mundo. Suping guardó el anillo. Notó el miedo en el rostro de Yun Wanli, pero no le importó. Ese anillo para atrapar bestias fue capaz de atrapar tanto a bestias como a humanos. Después de todo, había comprado el anillo en la tienda del sistema. Todo era una mascota según el sistema. Incluso Joanna era una mascota. Por supuesto, los humanos podrían convertirse en mascotas. Wash. Suping le dijo al pequeño esqueleto que lo vigilara mientras su conciencia entraba en el anillo de captura de bestias. Había una oscuridad sin límites en el interior, donde las mareas estaban aumentando. Lo único que Suping pudo ver dentro fue una bestia encadenada en el centro de ese espacio, colgando en el aire. Era el fantasma encadenado. La conciencia de Suping se manifestó de forma tangible mientras miraba a la bestia inmovilizada por las cadenas. Llegó a la bestia y le preguntó, ¿has visto a esta chica? Agitó la mano y la imagen de su Lingyue apareció justo frente a él. Ese era un espacio que era una intersección entre la realidad y un mundo virtual. Sus pensamientos podrían manifestarse. El fantasma encadenado volvió los ojos para mirar a Suping y gruñó. Déjame ir, bicho sucio. Responde mis preguntas si quieres salir, respondió Suping. Irse. Gritó el fantasma encadenado. Suping no estaba enojado. Se había acostumbrado al hecho de que la mayoría de las bestias tenían mal genio. Advirtió a la bestia. Debes saber en qué tipo de situación te encuentras. Matarte no es más que un juego de niños para mí. Responde mis preguntas honestamente si quieres vivir, y quizás te perdone la vida. El fantasma encadenado miró a Suping pero dejó de gritar. La amenaza de muerte fue efectiva. Esa cosa insignificante corrió hacia ese lugar. Si quieres encontrarla, ve más profundo. Dijo el fantasma encadenado con una voz espeluznante. Suping miró a la bestia. Un momento después, Suping dijo, iré. Puedes decirme que está muerta todo lo que quieras, pero igual iría. La encontraré. No me detendré hasta verla con mis propios ojos. Vaya, qué miedo. Vete, entonces. El fantasma encadenado sonrió. Suping mantuvo su mirada en la bestia 2 segundos más. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla han estado aquí antes, ¿verdad? ¿A dónde fueron? ¿Los mataste? ¿O despegaron? El fantasma encadenado se rió con una risa sombría. Por supuesto que los matamos. Este es nuestro lugar ahora. Tú. De repente, la bestia pensó en algo. Detuvo la oración a la mitad y formuló una pregunta. Ya te dije a dónde se fue esa cosa insignificante. No deberías dejarme salir. Ahora no. Suping lanzó una última mirada a la bestia antes de abandonar el anillo de captura de bestias. Lo sabía, cosa despreciable. Pero no eres tan bueno como yo, el fantasma encadenado se burló. Sabía que Suping realmente no lo dejaría pasar, no estaba decepcionado. Pero las cadenas que lo rodeaban irritaron a la bestia. Las cadenas estaban demasiado apretadas. La bestia no pudo liberarse, sin importar lo que hiciera. La energía dentro de él estaba contenida por las cadenas. Serás el primero que coma cuando salga. Fantasma encadenado se prometió a sí mismo. Anuncios de Put Future. La conciencia de Suping volvió a su cuerpo. Se paró en el hombro del dragón infernal mientras contemplaba. Se preguntó si podía confiar en el fantasma encadenado. Por supuesto, eso tenía que ver con los legendarios guerreros mascotas de batalla. En cuanto a su Lingyue, entraría allí, estuviera viva o muerta.
El fantasma encadenado podría haberlo tendido una trampa, pero no le importaba. Si su familia estaba en las cuevas, no importaba lo oscuro que estuviera el lugar, él sería la luz. Fate Challengersu, nosotros, Yun Wanli se acercó con cautela a donde estaba Su Ping. No tuvo las agallas para preguntar sobre ese espacio oscuro. Ese agujero había podido tragarse al rey bestia. Tenía que ser su secreto personal. De hecho, deseaba no haber visto que eso sucediera, en absoluto. Tenía miedo de que Su Ping quisiera matarlo para silenciarlo. Su Ping le dijo a Yun Wanli. Vamos. Seguro. Yun Wanli asintió. Su Ping miró a los lados. Tanto el lado derecho como el izquierdo conducían a la oscuridad. Lo pensó y eligió el camino de la derecha. Wash. En aras de la seguridad, Su Ping convocó al perro del dragón oscuro. Uf. El sabueso del dragón oscuro saltó del remolino. Primero, el perro del dragón oscuro se estiró, luego corrió rápidamente hacia donde estaba Su Ping, cuando vio su alma. Adelante, abre el camino, dijo Su Ping directamente. El sabueso del dragón oscuro estaba a punto de jugar lindo con Su Ping cuando las palabras llegaron a sus oídos. Tembló después de mirar en la oscuridad, y luego miró a Su Ping con sus grandes ojos llorosos. Su Ping puso los ojos en blanco. El tipo con la defensa más fuerte era el más temeroso de todos. Ve, repitió Su Ping, de mal humor. El perro del dragón oscuro tuvo que dejar de rogar y lanzó una mirada a Su Ping con amargura oculta. Luego, se arrastró lentamente y comenzó a liderar el camino. Yun Wanli se sorprendió cuando vio al perro del dragón oscuro. Reconoció la especie de inmediato. Una mascota de duelo con un linaje de sexto rango. Pero había algo diferente en esta mascota. Su cuerpo y energía parecían ser poco comunes. Entonces, ¿realmente no es originario del planeta azul? Esa extraña mascota de batalla hizo que Yun Wanli se volviera loco de nuevo. Lo único que se podía escuchar eran sus pasos mientras la asustadiza mascota los guiaba. Poco después, el sabueso del dragón oscuro comenzó a ladrar. Su Ping se acercó rápidamente. Dos reyes de las bestias estaban luchando contra el sabueso del dragón oscuro. Uno de ellos era algo así como un 100 pies de cientos de metros de largo y el otro era un esqueleto de 7 metros de altura con armadura. El segundo era una bestia que solo podía ser generada por un aura mortal en un entorno especial. Había nacido con una fuerte fuerza de combate. Ve y ayuda, dijo Su Ping. Wash. El pequeño esqueleto pasó rápidamente. Su objetivo era el enorme esqueleto. Teletransportación. Y corte. Un rayo de luz de espada cortó el esqueleto en dos. Esa acción rápida fue todo lo que se necesitó para terminar la batalla. Al mismo tiempo, el sabueso del dragón oscuro había inmovilizado al 100 pies en el suelo y lo estaba mordiendo. Dos reyes bestias perdidos. El pequeño esqueleto colocó su mano sobre el otro esqueleto. Una bocanada de oscuridad fluyó en su cuerpo. Después de que pasó un tiempo, el pequeño esqueleto bajó las manos y la oscuridad desapareció. Wash. Anuncios de Put Future. El pequeño esqueleto voló de regreso a donde estaba Su Ping y se sentó en el hombro del dragón infernal. Su Ping lanzó una mirada al perro del dragón oscuro que todavía se estaba alimentando del 100 pies. Vamos, ir. El sabueso del dragón oscuro no estaba dispuesto a soltar su comida. Encontró un trozo de caparazón, lo rompió, sacó un trozo de carne verde, se lo comió y volvió a su trabajo. Yun Wanli no pudo pronunciar una sola palabra. Dos reyes bestias habían muerto instantáneamente. Ambos habían sido lo suficientemente poderosos como para asustar a cualquiera de las grandes ciudades base. Y, sin embargo, sus muertes llegaron con demasiada facilidad. Siguieron adelante. Además de los reyes de las bestias, se encontraron con algunas bestias avanzadas y la mayoría estaban en el 9º rango, mientras que algunas apenas estaban en el 8º rango. Por supuesto, el perro del dragón oscuro los aplastó a todos. ¿Tienes un mapa?, preguntó Su Ping. Yun Wanli negó con la cabeza. Las cuevas profundas tienen un entorno complicado y duro. Solo los legendarios guerreros mascota de batalla que se han quedado aquí el tiempo suficiente pueden reconocer el camino. No hay mapa. Su Ping lanzó una mirada despectiva al hombre. Era demasiado inútil. Ni siquiera podía ser el guía turístico. Yun Wanli seguramente notó esta reacción porque se rió con una carcajada hueca después de eso. Pronto, el perro del dragón oscuro advirtió a Su Ping. Su Ping se sobresaltó. Algo que pudiera hacer que el sabueso del dragón oscuro sintiera el peligro tenía que ser un personaje despiadado. Vamos. Fue tras el sabueso del dragón oscuro. Pronto, como si atravesara una membrana de agua, Su Ping sintió que el mundo se había iluminado y el viento frío penetró en sus huesos. Acostado frente a sus ojos había hielo sin límites.
Salió de la oscuridad al hielo en un segundo. Su Ping no podía entenderlo. No había sol y el cielo era azul. No había más color que el blanco debajo del cielo. Este es el campo de hielo, explicó Yun Wanli. Había emergido de una onda, mientras aún estaba fusionado con su Kraken Rock Dragon. Su nivel de defensa se incrementaría manteniendo el estado fusionado. Al menos podría protegerse en caso de un golpe sorpresa. ¿Campo de hielo? Su Ping frunció el ceño. Sí, hay 5 campos diferentes en las cuevas profundas, o 5 prisiones, para ser exactos. Yun Wanli continuó. Todas las bestias de las cuevas profundas están encarceladas en esos 5 campos. Se dice que las primeras personas que construyeron las cuevas profundas crearon los campos para que las bestias se extinguieran gradualmente en ellos. Por supuesto, esa teoría no estaba exenta de fallas. De cualquier manera, hay 5 demonios diferentes. El campo de hielo es el más cercano a la academia. Avanza más y te encontrarás con el campo del purgatorio, un océano de fuego. Debería haber legendarios guerreros mascotas de batalla en la frontera del purgatorio y los campos de hielo. Podemos ir allí y echar un vistazo. Su Ping asintió. Bueno. Lidera el camino. Yun Wanli asintió. Solo tiene que ir recto. Puedes pensar que este es un mundo sin límites, pero el campo tiene su límite. Saltó sobre la espalda del Winged Listener mientras continuaba. Alguna bestia se esconde aquí. Como se han quedado aquí por mucho tiempo, esas bestias se han asimilado con el medio ambiente. Podemos caer en trampas fácilmente si caminamos. Su Ping le dijo al dragón infernal que lo llevara más arriba. Al dragón le habían crecido un par de alas moradas después de obtener la línea de sangre de los dragones morados. Wosh. Su Ping y Yun Wanli volaban dentro del enorme sistema de cuevas. Al primero no le importó comprobar el Dark Dragon Hound que todavía corría salvajemente en la nieve. Poco después, el sabueso tomó la forma de dragón y se unió a ellos en el aire. Espero que podamos encontrar a los legendarios guerreros mascotas de batalla de la torre. Yun Wanli parecía preocupado. El primer paso estratégico había quedado sin vigilancia y se habían encontrado con muchas bestias en el camino. Eso no podría haber sido una buena señal. Capítulo 591. Los legendarios guerreros mascotas de duelo no habían viajado por el campo de hielo por mucho tiempo cuando Su Ping y Yun Wanli se encontraron con un golpe. Algunas lanzas de hielo habían surgido repentinamente de la nieve. Mientras tanto, un grupo de bestias saltó de la nieve y cargó contra Su Ping y Yun Wanli. Sin dudarlo, Su Ping le dijo al pequeño esqueleto que fuera y matara a las bestias. Esas bestias de 9º rango murieron instantáneamente por la hoja de hueso del pequeño esqueleto. La sangre roja tiñó la nieve. Su Ping y Yun Wanli reanudaron su viaje. Fueron atacados varias veces más, pero Su Ping se encargó de ellos con facilidad. La mayoría de las bestias que encontraron eran del 8º o 9º rango. Hubo algunos reyes bestias, pero ninguno de ellos era del estado del vacío. Habían cubierto más de 100.000 metros cuando Winged Listener le susurró a Yun Wanli. Viejo Wan, estoy escuchando batallas a unos 100.000 metros por delante de nosotros. ¿Batallas? Yun Wanli se volvió hacia Su Ping. Su Ping estaba preocupada, pensando que su Lingyue estaba allí. Le dijo al dragón infernal que se diera prisa. Wosh. El dragón infernal dejó escapar un rugido, agitó sus alas y voló hacia adelante a toda velocidad. Algo como torbellinos apareció en las alas del dragón infernal. Era una habilidad llamada la fuerza del viento que podía elevar en gran medida su velocidad. El oyente del viento alado se sorprendió al ver al dragón infernal usando la fuerza del viento, que debería ser una habilidad legendaria que solo dominaba un pequeño número de reyes de las bestias de la familia del viento. ¿Cómo es que el dragón infernal puede usarlo? Yun Wanli también se había dado cuenta de eso, pero el esqueleto de Su Ping era aún más extraño. Entonces, para el dragón infernal usar esa habilidad no era nada. Vamos, vamos, instó Yun Wanli a su mascota. El Winged Listener volvió a sus sentidos. Esta mascota también estaba usando la fuerza del viento. La trayectoria de vuelo de la mascota era extraña, pero pronto alcanzó al dragón infernal. Después de todo, siendo una mascota de la familia del viento, no sería más lento que el dragón infernal. Después de correr durante 10 minutos más o menos, Su Ping y Yun Wanli habían llegado al lugar mencionado por Winged Listener. Habían seguido luchando con muchas bestias en el camino. Mientras miraban a lo lejos, vieron una magnífica cadena montañosa nevada. Un grupo de bestias corría hacia unas personas por la entrada de un valle. Una docena de reyes de las bestias estaban tratando de detener el ataque de las bestias salvajes. Algunas personas corrían cerca de los reyes bestias mientras luchaban contra esas criaturas.
Ese es el pase estratégico. Yun Wanli no podía creerlo. Esta es la entrada al siguiente campo. Esos deben ser los legendarios guerreros mascotas de batalla de la torre. Su Ping reconoció que esas personas eran de hecho legendarios guerreros de batalla. Estaban tratando de detener a las bestias salvajes en este momento. Las bestias más débiles estaban en el 8º y 9º rango, mientras que también había docenas en el rango de rey de las bestias. Era una escena aterradora. Sería espantoso ver a 3 o 4 reyes bestias atacando juntos al nivel del suelo. Sin embargo, había docenas de reyes bestias en esta situación. Eso fue mucho más horrible que el ataque que Su Ping experimentó en la ciudad base de Longjiang. Anuncios de Put Future. Por supuesto, no podía decir si alguno de los reyes bestias era como el rey celestial del otro mundo, que estaba al menos en el estado del destino, un grado que era mucho más poderoso que el estado del vacío. Un rey celestial del otro mundo en el estado destino tenía suficiente poder para aplastar a cientos o incluso miles de reyes bestias del estado del océano. Ve y ayuda, dijo Su Ping. No le gustaba la torre. Sin embargo, no podía sentarse y no hacer nada mientras presenciaba cómo los legendarios guerreros de batalla luchaban para detener a las bestias salvajes. Después de todo, el mundo entero estaría en caos si esos reyes de las bestias salieran. Yun Wanli estaba asustado, pero ese mismo miedo lo avergonzaba. Incluso Su Ping, que se había vuelto hostil hacia la torre, estaba dispuesto a dar un paso al frente. Por otro lado, él, un miembro de la torre y un hombre respetado por innumerables estudiantes de la academia, estaba pensando en escapar. ¡Qué vergüenza! Ven conmigo. Yun Wanli se mordió los dientes. El oyente del viento alado miró a Yun Wanli con preocupación. En comparación con el deber y la obligación, Wingedwin Listener se preocupaba más por la vida de Yun Wanli. Solo tenía un maestro, Yun Wanli. Wosh. Su Ping voló hacia el valle. Los legendarios guerreros mascotas de batalla lo notaron de inmediato. Robaron un segundo de su pelea y le lanzaron una mirada, rápidamente aliviados de ver que se acercaba un ser humano. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se lanzaron a la lucha nuevamente. Su Ping se quedó en el aire, mirando a la multitud de bestias. Podía decir la fuerza de los reyes bestias ya que estaba lo suficientemente cerca. La mayoría de los reyes de las bestias estaban en el estado del océano y 3 estaban en el estado del vacío. Ninguno de los reyes de las bestias estaba en el estado destino. Esas fueron buenas noticias para Su Ping. Los reyes bestias del estado destino todavía eran bastante complicados para él. Podía reunir fuerza de combate en el estado del destino cuando se fusionó con el pequeño esqueleto, pero eso no significaba que no tuviera problemas para luchar contra los reyes de las bestias del estado del destino. Había podido obligar al rey celestial del otro mundo a irse porque este último no estaba dispuesto a lastimarse. Había notado cómo el rey celestial había guardado algo de fuerza mientras se marchaba. Veo que las bestias nos han superado en número. Mostrémosles a las bestias lo que realmente significa superar en número, dijo Su Ping al pequeño esqueleto. El pequeño esqueleto entendió. Dejó el hombro del dragón y voló hacia el valle. Pronto, el pequeño esqueleto estuvo por encima de la reunión de bestias en el aire. Algunos de ellos notaron al pequeño esqueleto, ya que estaba cubierto de oscuridad. Mientras tanto, una puerta primitiva se abría en el aire detrás del pequeño esqueleto. La puerta de los no muertos. Un viento frío sopló desde el interior de la puerta cuando se abrió. Criaturas malignas salieron cabalgando sobre el viento. Los gritos y aullidos salvajes eran aterradores. Esas criaturas salieron corriendo del mundo dentro de la puerta. Había caballeros esqueléticos y bestias esqueléticas. Las bestias salvajes fueron interrumpidas cuando las criaturas no muertas se unieron a la refriega. El ejército de muertos vivientes pronto pisoteó a algunas de las bestias de 8º y 9º rango hasta matarlas. ¿Qué es esa habilidad? ¿Llamada de los no muertos? No, no puede ser. Debería haber algunos medios. Esas criaturas son buenas. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla notaron el caos creado por el pequeño esqueleto. Las mascotas de la familia de los muertos vivientes podrían usar habilidades para invocar criaturas, pero tendrían que usar algunos cadáveres. También se notó que las criaturas que estaban viendo eran mucho más poderosas. Las criaturas no muertas que salían de la puerta estaban escuchando las órdenes de ese esqueleto. Era el maestro de todos ellos. No es de extrañar que la habilidad tenga una puntuación de más de 80. Esto puede aumentar la fuerza de combate por un gran margen. Su Ping, por supuesto, no se sorprendió. Había probado la fuerza de la habilidad en un sitio de cultivo. Hubo una vez en que el pequeño esqueleto convocó a una criatura en el estado del vacío.
La fuerza de combate actual del pequeño esqueleto era de 39, más alta que la de las bestias del estado del vacío, pero más baja que la del estado del destino. Si el puntaje de la habilidad tuviera algo que ver con la fuerza de combate de la mascota, entonces Supin habría estado seguro de que la habilidad era del estado destino. El pequeño esqueleto se alejó de la puerta mientras se estabilizaba. Se estableció un área de oscuridad alrededor del pequeño esqueleto. Esta habilidad fue nombrada el campo de la oscuridad. Cualquier bestia tocada por el campo de la oscuridad gritaba miserablemente. Se escuchaban ruidos de dolor, como si las bestias estuvieran hirviendo en aceite. Sus escamas y pieles fueron quemadas. Anuncios de Put Future. El pequeño esqueleto era como un traficante de muerte ambulante. El campo de la oscuridad no fue tan efectivo contra los reyes bestias. Se lastimarían, pero no era nada serio. Por otro lado, las otras bestias tuvieron menos suerte. La corrosión les quitaría la vida. Las habilidades del rey esqueleto dan miedo. Supin se paró en el hombro del dragón infernal mientras miraba. El pequeño esqueleto fue suficiente para manejar, ya que no había ningún rey de las bestias del estado del destino. También tendría que permanecer alerta en caso de que no pudiera detectar a ningún rey bestia del estado destino. Además, el pequeño esqueleto tenía fuertes habilidades de regeneración. Incluso un rey de las bestias del estado destino tendría que pasar por muchos problemas para matar al pequeño esqueleto. Llorar. Al mismo tiempo, Yun Wanli cargó contra las bestias salvajes con sus mascotas. Sin embargo, tenía miedo de profundizar demasiado en el grupo de bestias. Ayudó a los otros legendarios guerreros mascotas de batalla y mató a las bestias que el pequeño esqueleto había dejado fuera. Las mareas cambiaron, gracias al pequeño esqueleto. Los reyes de las bestias lanzaron una huelga para hacer frente al pequeño esqueleto. Aún así, las habilidades del pequeño esqueleto eran asombrosas. Mató a varios reyes bestias seguidos. Los otros reyes bestias sabían que las cosas no se veían bien para ellos. Rugido. Una bestia bramó con furia desenfrenada. Los otros reyes bestias se detuvieron. Aunque no querían, se dieron la vuelta y optaron por correr. Algunas de las otras bestias se quedaron mientras algunas huyeron con los reyes de las bestias. En un instante, no quedó nada más que un suelo lleno de cadáveres y sangre. Supin no permitió que el pequeño esqueleto persiguiera a las bestias que escapaban. Podría ser peligroso, especialmente porque no estaba familiarizado con ese lugar. La batalla terminó y la puerta se cerró. Las criaturas no muertas regresaron al mundo al otro lado de la puerta. Supin le dijo al pequeño esqueleto que regresara. Wosh. 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 Los legendarios guerreros de mascotas de batalla volaron para encontrarse con Supin. Ja, ja, tenemos un amigo tan joven y guapo aquí. Hermano, ¿cómo te llamas? Tu mascota de batalla es increíble. Gracias a Dios que llegaste a tiempo, o de lo contrario nos habríamos metido en serios problemas. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla mostraron brillantes sonrisas mientras parloteaban y disfrutaban de su victoria. Supin los miró. Le sorprendió ver que esas personas eran completamente diferentes a los legendarios guerreros de batalla que había conocido en la torre. En realidad eran agradables. ¿Puedes llamarme Supin? ¿Están todos aquí bajo las órdenes de la torre? Preguntó Supin. Supin. ¿Ese es tu nombre? ¿Por qué no nos dices tu título? Ja, ja, bueno, veo que eres un chico tranquilo y amigable. Un hombre voluminoso cubierto de sangre se rió. Se limpió la sangre del bigote y la cara, luego se limpió la mano en la ropa. Hermano Su, ¿eres un chico nuevo de la torre? Dijo un joven de cabello negro, rostro rígido que contrastaba con su voz suave. Supin respondió honestamente. Estoy aquí para encontrar a mi hermana. Esta es su foto, ¿la has visto? Les mostró una foto que tenía en su teléfono. Los legendarios guerreros mascota de batalla se sorprendieron al descubrir que el joven no era de la torre. Se acercaron para mirar esa foto. No. Ella se parece a ti. Tu hermana es una niña tan joven. Ella está aquí. ¿No le preguntaste a la gente en el primer paso? Supin negó con la cabeza. No hay nadie allí. Sois el primer grupo de mascotas guerreras legendarias que conocemos. Todos estaban congelados en el lugar. Capítulo 592 haciendo contacto. ¿No hay nadie allí? No lo creo. ¿No se escabullirían las bestias y destruirían el mundo exterior? Se miraron el uno al otro. Nadie le creyó a Supin. Es cierto, no me lo inventé. Puedes ir y echar un vistazo, dijo Supin. Los legendarios guerreros mascotas de batalla parecían preocupados. Está bien, entonces, ve y averígualo. Un hombre de mediana edad cubierto de cicatrices se acercó.
Las cicatrices parecían aterradoras, pero la calma en su rostro le daba un sentimiento amistoso. Bueno. Un hombre bajo de mediana edad asintió. Invocó a una mascota del rey de las bestias voladoras y se fusionó con ella. Un par de alas crecieron en su espalda. El hombre voló hacia la distancia y desapareció. Después de que el hombre llamado Tielli se fue, el hombre con cicatrices se acercó a Supin. Hola, mi nombre es Yeuxiu, soy el capitán aquí. Hermano Su, gracias por ayudar. Habría habido algunas personas heridas si no hubieras estado aquí hoy. Supin lo miró y sintió que Yeuxiu era un hombre con profundos poderes astrales. Él creía que Yeuxiu debería ser un guerrero en el estado del vacío, y uno poderoso en eso. Los legendarios guerreros mascotas de batalla del estado del vacío se consideraban parte de la clase alta de la torre. El estado del vacío y el estado del océano eran marcadamente diferentes. Aquellos en Void State pudieron matar fácilmente a Ocean State Warriors con su habilidad para manipular el espacio. Vi el incidente, era mi trabajo echar una mano. No podía simplemente sentarme allí y dejar que las bestias te atacaran. Supin volvió a preguntar. ¿De verdad no has visto a mi hermana? Se miraron el uno al otro. Nadie dio una respuesta afirmativa. Negaron con la cabeza. Supin estaba decepcionado. ¿Le pasó algo a su Lingyue antes de que pudiera llegar a ese lugar? Apretó los puños mientras el nerviosismo se arrastraba. Hermano Su, tu hermana aún debería estar bien. No te preocupes. No la vimos, pero puede haber otros en otros pasos que pueden haberla encontrado, y Yeuxiu consoló a Supin. Supin negó con la cabeza después de un momento de silencio. Iré a buscarla a otros lugares. Por favor, cuídala por mí si la ves. Voy a volver. Hermano Su, ¿a dónde vas? Preguntó alguien. Anuncios de Put Future. Hermano Su, ¿desde qué entrada accedió su hermana a las cuevas? Cuéntanos al respecto, tal vez sepamos algo, propuso un hombre mayor. Esa fue una buena idea. Esos legendarios guerreros mascotas de batalla normalmente se quedaban en las cuevas profundas durante todo el año. Conocían ese lugar mejor que él. Ven y cuéntales, le dijo Supin a Yun Wanli. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla cambiaron su mirada hacia Yun Wanli. Yun Wanli produjo una sonrisa forzada. Mi nombre es Yun Wanli, es un honor conocerlos a todos. La hermana de Fate Challenger vino de la entrada No 7, la de la ciudad base de Longyan. Yo debería ser el que vigila la entrada. Su hermana entró aquí por accidente, por un descuido de mi parte. Número 7. Eso no está lejos de aquí. No se puede decir con certeza. Los campos dentro de las cuevas cambian constantemente. Tenemos que averiguar cuándo entró. Desafiador del destino Su. Pensé que su nombre era Supin. ¿Desafiador del destino? ¿El retador del destino? Estaban hablando de la entrada cuando alguien notó la forma en que Yun Wanli se dirigió a Supin. Alguien señaló eso y los demás comenzaron a cuestionar a Yun Wanli. Yun Wanli estaba nervioso. Todos los legendarios guerreros de mascotas de batalla presentes eran más intimidantes que él, incluso los del Ocean State. Esos legendarios guerreros mascotas de batalla vivían sus vidas en las cuevas profundas. Eran más agresivos que él, ya que vivía una vida cómoda en la torre. Will, el señor Su fue nombrado Fate Challenger recientemente. Mató a legendarios guerreros mascotas de batalla mientras aún estaba en el rango titulado. Lo llamo Fate Challenger para mostrar mi respeto, explicó Yun Wanli. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se volvieron hacia Supin y con una mirada más cercana. Se dieron cuenta de que Supin no estaba en el rango legendario. En cambio, estaba en la posición intermedia del rango titulado. Todavía tenían un rango más alto, y Supin no usó ninguna habilidad para ocultar su rango. Como tal, rápidamente pudieron darse cuenta que, después de un momento de silencio, uno de los legendarios guerreros de mascotas de batalla ya no pudo contener el impulso de preguntar. ¿Quieres decir que el hermano Su todavía está en el rango titulado? Yun Wanli asintió con una sonrisa forzada. Bien. Todavía el rango titulado. Él era así mientras aún estaba en el rango titulado. Es un monstruo. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se sorprendieron al ver a Yun Wanli asintiendo. Incluso Yeuxiu, el más sereno de todos, estaba visiblemente sorprendido. No había duda de que la mascota esquelética tenía la fuerza de combate del estado del vacío. Siendo su maestro, ¿cómo podría Supin estar en el rango titulado? ¿Cómo? Los guerreros de mascotas de duelo no podían firmar contratos con mascotas de duelo demasiado separadas en rango. Era una ley inquebrantable. A menos que, ese esqueleto estuviera de hecho en el estado del océano y no en el estado del vacío. Anuncios de Put Future. Pero eso sería aún más escandaloso.
¿Cómo podría una mascota de batalla del Océano State pelear así? Nadie había visto una mascota así. Supin frunció el ceño mientras miraba a la multitud silenciosa. Hablaste de algo que estaba en constante cambio. ¿Qué querías decir? Los legendarios guerreros de mascotas de batalla posaron sus miradas sorprendidas en Supin. Difícilmente podían imaginar que Supin estaba simplemente en el rango titulado. Un guerrero mascota de batalla titulado entró en las cuevas profundas. ¡Qué audaz! Hermano Su, ¿viniste aquí solo para encontrar a tu hermana? Incluso este anciano está conmovido. Hermano Su, cuéntame sobre tu mascota de batalla. Nunca he visto un esqueleto como este. ¿Por qué parece un esqueleto común? Todos los legendarios guerreros de mascotas de batalla estaban repartiendo sus preguntas al mismo tiempo. Y Wuxiu hizo callar a todos y le dijo a Supin: Hermano Su, eres un hombre joven y leal. Tienes mi respeto. En cuanto a los campos, esta es la cuestión, hay 5 campos diferentes en las cuevas profundas y sus ubicaciones cambian todo el tiempo. Por ejemplo, en este momento somos los más cercanos a la entrada número 7, pero la ubicación puede cambiar en nuestro próximo turno de vigilancia. ¿Cuándo entró tu hermana? Hace una semana, respondió Supin de inmediato. ¿Algún cambio en particular durante la semana pasada? ¿Una semana? Y Wuxiu asintió. Sí. Las ubicaciones cambian de 2 a 3 veces por semana. Tú cambiado 2 veces la semana pasada. No estoy seguro de los detalles, pero puedo preguntarle a alguien si ha visto a tu hermana. ¿Puedes contactarlos? Eso fue inesperado. Gracias. No lo menciones. Y Wuxiu agitó su mano. Preguntaré por ahí. Ustedes lleven al hermano Su de vuelta a nuestra base. Jefe, tenga cuidado. Jefe, déjame ir contigo. Las otras personas parecían preocupadas. Supin se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Es peligroso contraerlos? Y Wuxiu sonrió. Está bien, hermano Su, no te preocupes. Chicos, volved con el hermano Su. Chen, ven conmigo. Un anciano dio un paso adelante. No se preocupen, gente. Me aseguraré de que se mantenga a salvo. Los otros legendarios guerreros mascotas de batalla aceptaron el arreglo. Hermano Su, vámonos. De todos modos, hermano Su, eres del mundo de arriba. ¿Has oído hablar de la familia Song, la que está estacionada en la ciudad base de Xiangzen? Hermano Su, ¿ha oído hablar de una familia An? Soy uno de sus miembros. El grupo de legendarios guerreros mascotas de batalla se agruparon alrededor de Supin y algunos notaron que todos le hacían preguntas, por lo que cambiaron su objetivo a Yun Wanli. Capítulo 593. La verdadera torre. Nos quedaremos aquí. Ustedes pueden regresar. Pregúntale al hermano Su por mí, ¿cómo está la familia Lin? ¿Tienen alguna mascota guerrera de batalla titulada destacada ahora? Algunas personas tuvieron que quedarse atrás para vigilar el paso. Los amigos de ese hombre se lo prometieron y regresaron a la base con Supin. Supin sintió que esas preguntas eran un poco extrañas. La torre no se pondrá en contacto contigo cuando estés aquí. Los legendarios guerreros mascota de batalla no podían ver el mundo exterior, pero la torre era el puente. No deberían estar tan aislados de la información externa. El entorno de las cuevas profundas es duro y la torre no puede comunicarse con nosotros en todo momento. La torre solo se comunica con nosotros cuando tienen mensajes importantes que entregar. Tampoco queremos molestar a la torre con algo trivial, explicó un hombre de mediana edad. Solo tenía un brazo. Debe haber sufrido ataques que eran imposibles de curar. Otro hombre agregó. He estado aquí por más de 3000 años y todavía me ven como un tipo nuevo. El hermano Tielli llegó aquí hace 100 años. Me dijo que mi familia Mo estaba bien. Había nuevos guerreros de mascotas de batalla titulados en la familia. Me pregunto cómo estarán ahora. ¿Las ciudades base siguen siendo las mismas que antes? Alguien interrumpió. Supin le preguntó al anciano que se había quedado allí durante 300 años. ¿300 años? Pensé que solo te quedaste aquí durante 50 años. Yun Wanli parecía estar estresado después de escuchar eso. Ese anciano negó con la cabeza con una sonrisa. Sí, la orden decía 50 años. Planeaba regresar después de 50 años cuando llegué aquí. Sin embargo, las cosas sucedieron. El primer año fue difícil para mí, pero luego me quedé 10 años y luego 20, un viejo amigo mío murió aquí tratando de salvarme. Lo has visto tú mismo, simplemente hay demasiadas bestias aquí abajo. No tenemos suficientes mascotas guerreras legendarias aquí y es difícil para uno alcanzar el rango legendario. ¿Quién cuidará este lugar si nos vamos?
Si nos vamos, el mundo entero sufrirá y nuestras familias serán arrastradas a sufrir. Abajo como resultado. Un joven asintió pero sonaba viejo. El pequeño Mo tiene razón. Simplemente hay demasiadas bestias aquí abajo. La torre envía cada vez menos guerreros mascota de duelo legendarios. Algo pasaría si decidimos irnos. Me he quedado y he luchado aquí durante 500 años. Muchos guerreros veteranos murieron antes que yo. Es gracias a ellos que puedo vivir hasta el día de hoy. Entonces, no me iré. Quedarme aquí significa que puedo proteger a las familias de los guerreros fallecidos. Sí. Vinimos aquí y no nos iremos. Dijo un hombre calvo con determinación. Los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla permanecieron en silencio, pero la determinación en sus rostros fue lo suficientemente clara para Su Ping. Su Ping no podía creer eso. Esos legendarios guerreros mascotas de batalla no se parecían en nada a las personas que había conocido en la torre. Anuncios de Put Future. Ya habían cumplido sus condenas, pero aún así optaron por quedarse a riesgo de sus vidas. Su Ping creía que esos hombres no estaban mintiendo. Querían comprometerse sincera y honestamente con sus responsabilidades. Para proteger la seguridad y la protección en el mundo sobre el suelo. Esos hombres estaban cubiertos de cicatrices, más o menos. Su Ping estaba tan conmovida hasta el punto de quedarse sin palabras. Después de mucho tiempo, finalmente encontró su voz. Entonces, ¿quedaron algunos guerreros mascota de batalla legendarios antes de que terminaran sus mandatos? El anciano llamado Little Mo asintió. Claro que algunos terminan yéndose, pero lo entiendo. Tienen cosas que tienen que cuidar. Quedarse aquí significa jugarse la vida todos los días. Nadie puede decir con certeza si puede vivir hasta el día siguiente. Hoy, si no fuera por ti, hermano Su, alguien de nosotros podría haber dicho adiós a este mundo. Afirmaron. Eso es correcto. Es su derecho irse si quieren. Es nuestra elección quedarnos. No obligamos a nadie a hacer nada y no culpamos a nadie por irse. Su Ping los miró. ¿Viniste aquí justo después de unirte a la torre? Por supuesto, esa es la regla. Aquellos que vinieron aquí lo hicieron cuando se unieron a la torre por primera vez y algunos de los miembros principales de la torre nos visitaban de vez en cuando. Había un hombre de apellido Yun que estaba en el estado del vacío. Se unió a la torre hace mucho tiempo. Regresó después de que terminó su mandato en las cuevas, pero luego regresó. Desafortunadamente, tuvo una muerte heroica hace 400 años. De repente, un anciano con una sola oreja le dijo algo significativo a Su Ping. Hermano Su, tenga cuidado con su elección de preguntas. Su Ping se sorprendió. Era la primera vez que el anciano hablaba desde que llegaron. Vio la mirada en los ojos del anciano y Su Ping entendió lo que quería decir. Oh, instantáneamente pensó en muchas cosas y entendió aún más. Las reglas de la torre estipulaban que todos los guerreros mascota de batalla legendarios tenían que cumplir un período en las cuevas profundas. Algunos de los legendarios guerreros de mascotas de batalla ocultaron el hecho de que ya habían alcanzado el rango legendario para evitar unirse a la torre y la responsabilidad que conlleva. Vivirían sus vidas en las sombras para mantenerse alejados de tales riesgos. Un ejemplo sería el anciano de la familia Qin que fue asesinado por Su Ping durante la Liga de Supremacía. Algunos guerreros legendarios de mascotas de batalla se habían unido a la torre, pero solo apuntaban a los recursos de la torre. La mayoría de ellos servirían según lo designado por la torre, pero se irían justo después de terminar su trabajo. Aún así, siempre habría personas que elegirían quedarse, como esas personas. Terminaron sus mandatos pero se quedaron. Tal vez, se quedarían allí hasta el final de sus vidas. La gente era diferente. Este hecho también se aplicaba a los legendarios guerreros mascotas de batalla. Anuncios de Put Future. Todos pusieron una carga sobre el caballo dispuesto. Esto también era aplicable a los legendarios guerreros de mascotas de batalla. Esa era la verdad del mundo. Pero Su Ping pensó en esas personas que solo estarían bebiendo, divirtiéndose y viendo a sus mascotas de batalla jugar. Qué irónico. Fate Challenger Su, Yun Wanli deseaba hablar, pero se detuvo al pensarlo 2 veces. Él estaba preocupado. Su Ping entendió de inmediato que Yun Wanli quería que fuera prudente. Su Ping sonrió. La torre no necesita guerreros mascota de batalla legendarios. Esas personas se quedan en la torre y se divierten mientras la gente arriesga sus vidas aquí abajo. ¿Qué te hizo pensar que ocultaría las mentiras de la torre? Yun Wanli miró a su alrededor, avergonzado de continuar. El anciano con una sola oreja hizo una mueca. Miró a Su Ping, pero finalmente apartó la mirada y sacudió la cabeza con un suspiro. Los legendarios guerreros mascotas de batalla dejaron de hablar.
Notaron la vergüenza en el rostro de Yun Wanli. Poco después, los legendarios guerreros de mascotas de batalla se dieron cuenta de a qué se refería Su Ping. Aunque estos guerreros no habían desarrollado corazones intrigantes, tampoco eran tontos. Después de un momento de silencio, el hombre de apellido Mo dijo: Hermano Su, entiendo. Sabemos esto. ¿Sabes? Su Ping lo miró a él y al otro. No dijeron nada, pero no parecían aturdidos ni enojados. Nos hemos quedado aquí por mucho, mucho tiempo. Con el paso del tiempo, hemos tenido nuevos guerreros legendarios como mascotas de duelo, pero todos sabíamos cuáles eran. No podían quedarse aquí ni un segundo más, y todos se fueron justo después de terminar su trabajo sin siquiera mirar atrás. Mo de repente se rió entre dientes. Pero como dije, no los culpamos por irse y nos quedamos porque elegimos hacerlo. Sí, dijo un joven con cabello negro, estoy dispuesto a quedarme y todo es por el mayor Li. Se ha quedado aquí durante 800 años. Vino aquí desde el principio, desde que alcanzó el rango legendario, y ahora ha alcanzado el estado del vacío. El mayor Li me mostró cuál es el principio del bien y el mal y qué significa el rango legendario. Eso es correcto. Otro hombre de mediana edad agregó. El rango legendario no es simplemente un rango, sino la imagen misma del honor y la responsabilidad. Estamos felices de quedarnos aquí. Sé que algunas personas no quieren venir y no me importa. Pero si todos actuaran así, la humanidad como sociedad habría desaparecido hace mucho tiempo. Sí. Algunas personas tienen que hacer el sacrificio. Simplemente estamos dispuestos a quedarnos. Me quedo por todos ustedes. Bueno, siendo honesto, quería largarme de aquí cuando terminara mi mandato, pero todos los demás se quedaban. El viejo Mo lleva aquí 300 años. Zhou ha estado aquí durante 500 años y el hermano Li ha estado aquí durante 800 años. Pero solo llevo aquí 50 años. No perderé contra ellos. Un joven de aspecto normal se tocó la oreja con el dedo meñique y expresó su desacuerdo. Ah, chicos, ya lo he dicho. Decidí quedarme aquí 800 años porque me aburría la vida en la superficie. La vida aquí es mucho más emocionante. Sol o aléjate de mí, ¿quieres dejar de mencionarme en tu conversación? Era el Li mayor, de quien todos hablaban. Él era el que se había quedado allí durante 800 años. Capítulo 594 Noticias. Su Ping no pudo encontrar su lengua. Todos encontraron una razón para quedarse. Pero al final del día, solo había una razón. Estaban dispuestos a quedarse. Sabían que otros legendarios guerreros de mascotas de batalla estaban pasando el mejor momento de sus vidas, pero decidieron quedarse. Sonaba tonto. Pero dio la casualidad de que era ese grupo de tontos los que se apegaban a los principios cardinales de la rectitud. Alguien tenía que dar un paso al frente. Algunos optaron por permitir que las personas dieran un paso al frente o incluso expulsaran a otros, y algunos estaban felices de comprometerse por sí mismos. Nadie sabría si perecieron allí abajo. Aún así, estaban dispuestos a luchar por un futuro más brillante para el mundo de arriba. Esos legendarios guerreros de mascotas de batalla interrumpieron la vista de Su Ping de la torre. Se había sentido terriblemente decepcionado por las cosas que había visto en la torre. Fue una vergüenza ver a un grupo de las personas más poderosas del planeta azul comportarse así. Le resultaba ridículo y repugnante verlos divertirse. Finalmente entendió que esas personas eran solo algunos granos de arena arrastrados por las grandes olas. El oro estaba enterrado más profundo bajo tierra. Esas personas eran los miembros dignos de la torre. El planeta azul habría sido invadido por las bestias si todos fueran como esa gente de la torre. Yun Wanli se congeló en el acto. Había pensado que los legendarios guerreros de mascotas de batalla se volverían locos después de que Su Ping revelara la verdad sobre la torre. Pero ellos sabían. Ellos lo aceptaron. Incluso estaban discutiéndolo casualmente. Yun Wanli se quedó sin palabras. Había estado en la torre. Sabía cómo era. Un anciano le dio unas palmaditas en el hombro a Su Ping y lo consoló. Hermano Su, todavía eres joven, no te preocupes por esas cosas. Las personas son diferentes. Solo tenemos que ser nosotros mismos. Su Ping recordó que el hombre le había preguntado sobre la familia Lin. Probablemente, dijo Su Ping, ahorrándole sus opiniones. No dijo nada más. Se había decidido. Esas personas estaban protegiendo las cuevas profundas y él estaba más que feliz de ayudarlos. Por supuesto, lo primero es lo primero. Tenía que encontrar a su Lin Yue, vivo o muerto. Ese es nuestro hogar. Anuncios de Put Future. Un hombre de mediana edad señaló hacia adelante, poniendo fin a ese tema deprimente. Su Ping levantó la cabeza.
Saltando a la vista había una pequeña colina, que se parecía a cualquier otra que había visto mientras viajaban. El aire se onduló y desde adentro salió un anciano. Miró a su alrededor, su vista se detuvo en Suping y Yun Wanli. ¿Dónde está nuestro jefe, hombre? Parecía preocupado. No te preocupes, él está contactando a alguien. Volverá pronto. Hubo bestias alborotadas hoy, pero las detuvimos. Este es el hermano Su. Ese es el hermano Yun. Vamos, entremos. El anciano se sintió aliviado al saber que Ye Wuxiu estaba bien. Midió a Suping y Yun Wanli de arriba a abajo. Se sintió confundido después de sentir que Suping estaba simplemente en el rango titulado, pero no investigó el asunto. Yun Wanli y Suping los siguieron hasta su base. Esa pequeña colina era solo un hito. La base estaba escondida dentro de un sello. Mo les dijo que el sello había sido construido con un poderoso artefacto y que el sello podía ocultarlos perfectamente. Habían podido construir una base y sobrevivir durante cientos de años en las cuevas profundas, todo gracias a ese sello. El primer maestro de la torre fue el que había dejado atrás el artefacto. Bajó a explorar las cuevas profundas, pero nunca regresó de ese viaje. Había fallecido, mucho tiempo antes. Dentro del sello había una tierra de belleza idílica con arroyos y plantas verdes por todas partes, lo que contrastaba fuertemente con el mundo blanco del exterior. Suping se sorprendió. Luego pensó en su pergamino. Yan Bingyue todavía estaba encerrado. El rollo también era un artefacto en el que la gente podía vivir. Pero el mundo dentro del pergamino no era tan vasto como ese lugar. Se quitó una pesada carga de sus corazones una vez que entraron en el territorio de la foca. Algunos fueron a preparar algo para comer y beber, mientras que otros arreglaron y almacenaron los materiales que habían cosechado de las bestias. Los demás permanecieron cerca de Suping y Yun Wanli y los acribillaron con preguntas sobre el mundo exterior. Hace tiempo que no oigo hablar de la familia Lin. Soy un hombre de interiores. ¿A qué hombre ahora? Significa que normalmente me quedo en casa en lugar de andar corriendo. Puedes preguntarle a Yun aquí. Mira su cabello blanco. Él sabe más. ¿No corres por ahí? ¿Corriste a las cuevas profundas, amigo? Hermano Yun, cuéntanos. Cambiaron su enfoque a Yun Wanli ya que no pudieron encontrar las respuestas que querían de Suping. Este último no tuvo más remedio que responder a las preguntas, una por una. Yun Wanli estaba agradecido y respetuoso con los legendarios guerreros de mascotas de batalla. Les dijo todo lo que sabía. Hermano Su, ¿estás realmente en el rango titulado? Pronto te convertirías en capitán si estás dispuesto a venir aquí, una vez que alcances el rango legendario. Un anciano se sentó junto a Suping, llamado Señor Li. Anuncios de Put Future. Su nombre completo era Li Juanfen, actualmente en el estado del vacío, al igual que Ye Wuxiu. Aún así, Ye Wuxiu era en realidad más poderoso que él porque las mascotas de batalla del primero eran más agresivas y su campo de fuerza mucho más intimidante. Había 11 guerreros mascota de batalla legendarios estacionados en ese campo de hielo. 3 de ellos estaban en el estado del vacío. Pero los 3 pudieron invocar Force Fields. Lo habitual sería que solo aquellos en el estado destino y más allá manejen esto. Los campos de fuerza también eran diferentes. Pocos estaban en el estado destino en el planeta azul. Como tal, nadie se molestó en hacer una distinción clara entre las fortalezas de Force Fields. Dicho esto, esos legendarios guerreros mascotas de batalla habían estado luchando contra bestias durante mucho tiempo. Pudieron medir las fortalezas de sus campos de fuerza en base a la experiencia. Vendré aquí cuando encuentre a mi hermana, incluso si no alcanzo el rango legendario, dijo Suping. No podía quedarse sentado en su tienda vendiendo mascotas después de enterarse de que los legendarios guerreros de mascotas de batalla estaban luchando con sus vidas en la línea bajo tierra. Nunca se habría preocupado por las cuevas profundas si todos fueran como esas personas que viven en la torre. Si fuera así, solo se concentraría en mantener segura la ciudad base de Longjiang, incluso si el mundo estuviera en una espiral hacia la perdición. Pero este día, descubrió que muchas personas habían estado sacrificando sus vidas sin alardear de ello. No podía sentarse y no hacer nada. Hermano Su, nunca he visto a nadie como tú, pero aún así te sugiero que regreses después de alcanzar el rango legendario. Si puedes fusionarte con tus mascotas o no es un asunto muy diferente. También jugarás un papel más importante cuando alcances el rango legendario. No quiero verte morir joven, sería una pena. Li Juanfen se rió entre dientes. Suping asintió. En ese momento, apareció un legendario guerrero mascota de batalla que sostenía un plato de costillas de bestia asadas. Un sabroso olor a especias inundó a los presentes.
Ahora, vamos, comamos algo rico para dar la bienvenida a nuestros nuevos amigos. El hombre se rió. Las costillas asadas se sirvieron flotando a unos pocos pies del suelo. Su Ping olió su delicioso aroma. Fue interesante cómo conseguiste especias aquí. Les hemos pedido a los hermanos en la entrada que nos consigan un poco. Reciclar los poderes astrales es suficiente para mantener nuestras vidas, pero todavía tenemos el deseo de comer con nuestra propia boca de vez en cuando, dijo Li Yuanfen. Cortó un gran trozo de carne y se lo dio a Su Ping. Su Ping dio un mordisco. Era sabroso. Oyó llegar a alguien. Ye Wuxiu y el legendario guerrero mascota de batalla de apellido Chen habían regresado. Sonrieron una vez que vieron la fiesta. Ye Wuxiu se acercó a Su Ping y dijo: Hermano Su, pregunté por ahí. Nuestros amigos del campo de llamas podrían haber conocido a tu hermana, ¿verdadero? Su Ping se puso de pie con un sobresalto. Cálmate. Simplemente dijeron que podría, dijo Ye Wuxiu, el campo de llamas fue el más cercano a la entrada No 7 hace una semana. Los guardias vieron algunas huellas de dragón inusuales mientras patrullaban. Pensaron que algunos nuevos tipos de bestias se estaban volviendo salvajes, pero les hablé de ti. ¿Tu hermana tiene un dragón? Su Ping estaba temblando. ¿Huellas de dragón? Podrían haber sido dejados por el dragón de escarcha lunar. Sí, ella tiene un dragón de escarcha lunar. Su Ping dijo de inmediato. ¿Cómo llegó al campo de llamas? Ye Wuxiu no se sorprendió. Los dragones no eran fáciles de obtener para los guerreros de mascotas de batalla promedio, pero no era sorprendente que su hermana tuviera un dragón, dada su fuerza. Entonces, creo que de hecho es una pista sobre tu hermana, pero debo decir que también puede ser que un dragón esté tratando de salir, advirtió Ye Wuxiu a Su Ping, tendríamos que atravesar el corredor para salir. Al campo de las llamas. Es un lugar donde acechan muchas bestias. Los 5 campos son como los 5 anillos de un círculo y los corredores son las cosas que conectan los 5 anillos. Las bestias con las que nos viste pelear venían del corredor. Hay pasadizos a los niveles más profundos de las cuevas profundas en los corredores. Todas las bestias viven en el nivel más profundo, su guarida.